Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen todas nuestras vidas. En este día, amados, tenemos un estudio, un tema muy interesante. Se llama la gloria de la resurrección. Repito, la gloria de la resurrección. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, le damos gracias por tu bendita presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y somos. Padre, gracias porque estamos sentados a tus pies, Señor, con hambre y sed de tu bendita palabra. Queremos ser alimentados por ella, queremos ser instruidos por esa palabra bendita. Queremos, Señor, conocer con toda seguridad, con toda certeza, lo que nos espera en el futuro, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra con claridad. Ayúdanos a ser obedientes a ella, Padre, para agradarte en todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La gloria de la resurrección. Amados hermanos, la doctrina o enseñanza de la resurrección forma parte del fundamento cristiano. Si quitáramos esta verdad de la resurrección, se hunden nuestras esperanzas para el futuro. ¿Por qué? ¿Para qué qué esperanza si no vamos a resucitar? ¿Qué esperanza que vamos a vivir por la eternidad? La crucifixión de Cristo y su victoria sobre la muerte es la fuente de nuestra bendita esperanza. La resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte es nuestra bendita esperanza para el futuro. Veamos en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 8. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 8. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que nos habla el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. O sea que estamos viendo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente que Cristo murió y resucitó al tercer día, y que fue visible a muchas personas, a más de 500 personas se le presentó el Señor, ya resucitado, con su cuerpo resucitado, con su cuerpo glorificado.
La resurrección del cuerpo humano, su regreso a la vida después de la destrucción, corrupción y olvido en la tumba. Porque en la tumba se olvidan a los muertos. Porque ese es el sitio donde están descansando. Es uno de los hechos sobrenaturales. Ha sido la pregunta ansiosa y acompañada de lágrimas por todas las edades. ¿Cuánta gente que no conoce a Cristo llora y dice, nunca volveré a ver a mi ser querido? Porque no sabe la verdad. Y hay preguntas en el aire de la gente que no conoce a Cristo. ¿Pueden vivir los muertos? ¿Hay alguna esperanza de que se pueda vencer la muerte? Otra pregunta. ¿Hay alguna esperanza de victoria más allá de la tumba? ¿Ha prometido vencer la muerte? Hay una esperanza ¿Ha prometido Dios levantar el cuerpo físico después de la muerte? Sí, hermanos. Veamos en San Juan capítulo 6 del 38 al 40. Porque todo está escrito aquí en su santa palabra para nuestra información, para nuestra instrucción. San Juan capítulo 6 del 38 al 40. Y aquí habla el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados, el cuerpo físico es una parte separada muy importante para el hombre. Nuestro cuerpo físico es algo muy importante para nosotros. Es la parte que se ve, porque es física. El espíritu no se ve. El hombre espiritual no se ve, pero el hombre físico, terrenal, carnal, se ve. Se conoce y se describe como hombre. Es la parte exterior por medio de la cual el hombre real, o sea, el hombre espíritu, entra en contacto con el mundo que le rodea. Es a través de este cuerpo físico. Nos conocemos nosotros físicamente. Espiritualmente no nos conocemos porque nadie ve el espíritu. Pero estamos viendo nuestras caras, nuestros cuerpos. Nos conocemos. El cuerpo o la casa de barro pertenece al hombre. El cuerpo y la casa de barro pertenece al hombre. Este cuerpo, esta casa de barro, este estuche de tierra, pertenece al hombre espíritu. Es su casa original, porque allí Dios lo hizo al muñequito, Adán, un muñequito inerte, y allí
puso Él su espíritu. Mientras Él no daba el soplo de vida, ese muñequito seguía siendo un muñeco inerte. ¿Verdad? Veamos en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 14. Después nos saltamos al 16. Vamos a leer los versículos 14 y 16. Y dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, repito, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, esta casa de barro, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este cuerpo físico se va deteriorando, se va envejeciendo, se va empequeñeciendo. ¿Se han visto ustedes que los hombres o personas grandes en la vejez van haciéndose pequeños, se van reduciendo? Porque este cuerpo físico se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. ¿Por qué? Porque es eterno. Es eterno. Este cuerpo de barro es limitado. Limitado. Por esa razón es que tenemos que ser transformados en el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar al final. O sea, hay completa nuestra redención. Gloria al Señor. O sea, en la resurrección. Veamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Ahí mismo estamos. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Mire lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa de barro, este cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Tenemos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal. Ya nunca se enferma. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:10 para que ponga el sello de seguridad. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué de su aparición? ¿De qué? Porque resucitó y se le apareció a mucha gente. Y aunque nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos carnales, sabemos por la fe en la palabra de Dios que es verdad. Entonces repito, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, venció la muerte. Cristo venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El que está en el Evangelio, el que muere en el Evangelio, tiene seguridad de vida eterna, tiene seguridad de que Dios nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, igualito al que tiene Él actualmente. Porque Él tiene un cuerpo
Él se mantiene como hombre, Él vino como espíritu, porque Él es originalmente espíritu, pero hoy tiene su cuerpo de hombre, porque Él se llevó, resucitó como hombre y como hombre ascendió a los cielos. Como fundamento sólido de la resurrección del cuerpo, amados hermanos, está la resurrección de Cristo. Ese es el ejemplo más sólido, más creíble, porque lo estamos viendo. Él resucitó. Su tumba está vacía. Su resurrección abrió las puertas de las tumbas y fortalece nuestra fe. Su resurrección abrió las puertas de las tumbas después que Él resucitó. Veamos en Mateo 27, del 52 al 53. Mateo 27. Sí, hermano, aquí la palabra de Dios está tan clara que Él resucitó. Y después de su resurrección, las tumbas de los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se abrieron. Y mucha gente los vio. Lo tienen Mateo 27, del 52 al 53. Y dice así: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí vemos desde Adán hasta el ladrón de la cruz, que fue el último, que fue perdonado. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después que Cristo resucitó, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, ¿qué prueba más evidente? Que al resucitar Cristo, también resucitaron los de Él. Él es el primero, las primicias. Gloria al Señor. Veamos en Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, vamos a ver que resucitaron y que no se quedaron ahí deambulando en la tierra, ni regresaron a sus sepulcros. No, ya no, porque tenían cuerpos. Ya eran resucitados. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Gloria al Señor. Y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, al cielo, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? Lo que estaban esperando, la resurrección de Cristo, para resucitar ellos. Porque ellos estaban en la sala de espera, en el seno de Abraham, esperando que Cristo venga a rescatarnos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que murió, el mismo descendió, y el que descendió ascendió a los cielos para llenarlo todo. Veamos en Mateo 28, 1 al 7. Vamos a ver la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28. Mateo 28 del 1 al 7. Aquí vamos a recordar esta historia de cuando el Señor
Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice así: pasado el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra fue removida para que entraran los discípulos a mirar el espacio vacío que dejó el Señor Jesucristo. La piedra no fue removida para que salga el Señor. El Señor salió con cuerpo glorificado y Él pasaba a través de lo que sea. Para que no piensen que el Señor, el ángel quitó la piedra para que salga el Señor. No. Mire lo que explica aquí. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y de aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Fue el testimonio del mismo ángel que les dio la información a estas mujeres, las dos Marías que fueron a ver el sepulcro del Señor. La resurrección de Cristo, amados hermanos, es la causa de nuestra resurrección. Es la causa. Nos abrió porque Él venció la muerte. Veamos en 1 Corintios 15 del 20 al 22. 1 Corintios. Capítulo 15, versículos 20 al 22. Aquí nos dice claramente: y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Fue el primero en resucitar y no volver a morir. Porque hubieron otros que murieron y Dios los hizo resucitar. Como a Lázaro, por ejemplo. Pero esos volvieron a morir. Pero la diferencia es que Cristo murió y no volverá a morir. Y como esa misma resurrección vamos a tener nosotros, si morimos, vamos a resucitar y no vamos a volver a morir más. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que sabemos que es Adán, también por un hombre, no un Dios. Dios se hizo hombre. Vino en espíritu y se llevó su cuerpo físico. Porque un hombre fue que resucitó. Aquí lo dice. Por un hombre, la resurrección de los muertos. Cristo fue hecho hombre. Nació del vientre de María como Jesús. Resucitó. Y al resucitar se llevó su cuerpo. Su cuerpo. ¿Sí? Porque así como en Adán todos mueren en pecado y se condenan, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a la vida. Gloria a Dios. Él cambiará nuestros cuerpos corruptos
para que sean hechos semejantes a su cuerpo glorioso. Semejantes. Del mismo modo que llevamos ahora la imagen del hombre de la tierra, llevaremos la imagen del celestial. Aleluya. Veamos lo que dice en 1 Corintios 15, del 46 al 52. La misma palabra nos explica aquí. Aleluya, que es precioso. Por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta de nuestra seguridad, de nuestra gloriosa vida, de nuestra gloriosa resurrección. ¿Lo tienen ya? 46 al 52 dice: mas lo espiritual no es primero sino lo animal, o sea, lo humano. Luego lo espiritual. Eso fue en la creación, cuando Dios hizo a Adán del polvo, ¿verdad? El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, identificados como humanos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales, identificados con Cristo, porque Él vino del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, nacimos con un cuerpo terrenal, cuerpo físico, cuerpo humano, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. Vamos a traer un cuerpo celestial, glorificado, eterno. Esto es algo maravilloso, hermanos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando dice carne y sangre, se refiere a la humanidad del hombre terrenal. Carne y sangre. Cuando nosotros resucitemos, vamos a ser como el cuerpo, vamos a tener como el cuerpo del Señor Jesucristo, que tiene carne y huesos, pero no tiene sangre, porque la carne y sangre no hereda el cielo. ¿Por qué? Porque la vida es, la sangre es la vida del cuerpo humano. Al no tener sangre el cuerpo humano, ya no deja de ser humano, ya ha muerto, ya es. Por eso es que al cielo no vamos a ir con sangre, sino como el cuerpo glorificado, que ya lo vamos a ver más tarde, que solamente es carne y huesos, no tiene sangre. He aquí, dice el verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, vamos a cerrar los ojos, pero todos seremos transformados de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando el Señor venga a levantar su iglesia, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, con el cuerpo glorificado, y nosotros seremos transformados también. Los que vivimos, si no morimos, suponiendo que hoy venga el rapto, somos levantados, y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Lo que queda aquí es esta ropa, y nosotros ya nos fuimos a reunirnos con el Señor, y con los muertos que resucitaron de Cristo, nos encontramos en las nubes con el Señor. Esa es la gloria de la resurrección, mis amados. Eso es lo que tenemos que esperar con ansiedad, que el Señor venga a levantar. Y déjeme decirle que ese es el próximo paso a cumplirse, bíblicamente hablando.
No hay otro paso. Bendito sea el Señor. Desgraciadamente, hay mucha gente que no cree en la resurrección. Desde el mismo tiempo del Señor Jesús. Desde el Señor Jesús no creía. ¿Se acuerdan de los saduceos? Ellos decían que no había resurrección. No creían en la resurrección. Veamos en 1 de Corintios mismo, capítulo 15, versículos 12 al 14. Y aquí está esto. No podemos negarlo. La gente cree todavía, mucha gente cree que no hay resurrección. Y mucha gente cristiana no espera la resurrección, que es lo más triste, porque está tan cómoda aquí en la tierra que no le da importancia al levantamiento de la iglesia. Y esos van a quedarse para la gran tribulación. Veamos entonces 1 de Corintios 15, del 12 al 14. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, nuestra esperanza fuera echada al piso. La Biblia, amados hermanos, es bien clara y nos dice que si hay resurrección. Veamos en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Bendito sea el Señor. Y dice así, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, Él no hubiera vencido la muerte. Él no hubiera vencido a Satanás. No le hubiera quitado las armas del infierno y de la muerte. Entonces, estábamos en manos del diablo todavía. Pero Cristo resucitó para nuestra justificación. Veamos en Romanos mismo, capítulo 8, versículo 11. Nos habla también de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también habla de la nuestra. Que el mismo Espíritu Santo va a vivificar, no solamente nos sana aquí mientras estamos en este cuerpo, sino que Él va a vivificar el nuevo cuerpo. Mire lo que dice aquí, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, repito, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vivificará. No solamente los sana, sino que lo transformará por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que mora en cada uno, todos y cada uno de nosotros, que estamos en Cristo, va a encargarse de esa situación. Por eso es que no podemos contristar al Espíritu Santo, porque fuimos sellados por Él, fuimos sellados para el día de la redención, para la redención de nuestra redención final, la redención de nuestro cuerpo. Sí, amados, bendito sea el Señor. La resurrección de Cristo es el hecho que comenta y afirma por la resurrección de Cristo. Fue demostrado que era el Hijo de Dios con poder por la resurrección. Demostró que Cristo era el Hijo de Dios con poder. Y eso demostrará a todos nosotros que nosotros somos los hijos de Dios con poder.
por medio de la resurrección. Veamos en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Todo esto es la gloriosa resurrección que nos espera, hermanos. Por eso si nos toca irnos con el Señor, no vamos contentos, porque sabemos que vamos a resucitar y nos vamos a reconocer. En el cielo nos vamos a reconocer. Qué maravilloso, hermanos. Mire lo que dice aquí: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, o sea, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Qué lindo. Por eso sabe que es un hijo de Dios. Resucitó. Cristo resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, que nos aclara más. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, que nos habla de nuestra gloriosa resurrección, que está preparada para el tiempo final, que ya mismo viene. 1 de Pedro capítulo 1, versículo de 3 al 5. Mire lo que dice aquí la palabra. ¿Lo tienen? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nacemos de la palabra, nacemos del Espíritu y nacemos de la palabra. Para una esperanza viva, no muerta. Esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es viva. Si Cristo no hubiera resucitado, es una esperanza muerta, ¿para qué? No sirve de nada. Pero es viva la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos para una herencia incorruptible. Toda herencia es corrupta, pero la que Dios nos tiene preparada a nosotros es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí habla del cuerpo glorificado que nos está esperando a todos nosotros si nos mantenemos fieles a Cristo. Promesas son preciosas, hermano. La resurrección de Cristo es la seguridad, es tipo de nuestra seguridad, que vamos a resucitar. Su cuerpo que murió es el mismo y no otro, el que se levantó de la tumba. Es el mismo que murió, solo que, repito, ya sin sangre. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de Cristo, para mostrarnos a nosotros que es el mismo cuerpo y no otro, mantiene sus llagas, mantiene sus huellas. Cuando Él resucite y en la tribulación se le va a presentar, dice Zacarías, los judíos lo van a ver y dice: Señor, ¿qué heridas son estas que tienes en tu mano, en tu cuerpo? Y entonces le va a decir: esas heridas fueron hechas en la casa de mis amigos, o sea, de los judíos. Los judíos me mataron, pero Él, como es tan cariñoso, Él no quiere decirles de esa manera. Le digo: en la casa de mis amigos. Nuestros cuerpos físicos, los que llevamos ahora, los mismos que los ponemos en la tumba, serán levantados y transformados en cuerpos gloriosos.
Y aquí está el ejemplo que pone Cristo. Es el ejemplo más claro. Veamos en Lucas 24. Lucas 24. Sí, mis amados, la verdad, de toda la verdad está escrita. Lucas 24, del 36 al 43. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena mantenerse Cristo, hermano. Tenemos seguridad eterna, no pasajera, es eterna. Tenemos una vida eterna. Aquí sufrimos, aquí trabajamos, aquí sudamos, aquí pasamos dolores, penas, amarguras, desilusiones, pero en el cuerpo glorificado por la eternidad no vamos a tener nada de eso. Es un gozo eterno en la presencia de Dios. Hermanos, qué lindo. Mire lo que dice aquí del verso 36 al 43. Dice así: mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, de la resurrección del Señor, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. En otro evangelio dice, en otra escritura dice, en Juan dice que Él pasó a través de las puertas. Vemos que ese cuerpo glorificado no tiene límite. Él pasa por donde sea. Pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Dijo: wow, un espíritu está moviendo. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no soy otro. No soy una imitación. Yo mismo soy. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Cuando yo me muera, ¿quién va a resucitar? Yo. No va a ser otro. Yo. Así mismo dice: yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu, aquí viene lo que dije antes, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor estaba diciendo: yo tengo carne y tengo huesos. ¿Ya? Pero ya no tenía sangre. ¿Por qué? Pues si tuviera sangre no puede heredar el reino de Dios. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies para que le tocaran. Que él tenía huesos, tenía carne. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Le dijo: también como, también vamos a comer. Vamos a comer por la eternidad, hermanos. Entonces, para los que nos gusta comer, ¿no? Para los que les gusta dieta, a lo mejor allá en el cielo dejan la dieta. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, si comemos, entonces ocupamos un espacio, nos reconocemos. Nos reconocemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. El Señor Jesucristo venció la muerte. Amén. Volvamos a 1 Corintios 15, del 53 al 55. Porque Cristo venció la muerte, ya la derrotó, y nosotros también la vamos a derrotar, a ese enemigo derrotado. Así como derrotó a Satanás. Y nosotros no tenemos, Él no tiene nada con nosotros. Así mismo la muerte no va a tener nada después de que resucitemos. ¿Lo tienen ya? Versos 53 al 55 dice: porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo humano físico que tiene carne y sangre, se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, esto físico, se haya vestido de incorrupción, o sea, de lo celestial, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pasó a un lado la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Ya no hay muerte, no habrá muerte, ni sepulcro, ni nada, porque tendremos un cuerpo glorificado por la eternidad. Qué precioso. El Señor Jesús ya lo había dicho antes de eso, pero nadie creía. Veamos a ver en Juan 11 del 25 al 26. Juan 11 del 25 al 26. Y eso le dijo a Marta, a la hermana de Lázaro, porque Lázaro había muerto. Pero el Señor, que tiene el control de todas nuestras vidas, Él le dijo lo siguiente. Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te repito, si muero hoy, antes de que venga el levantamiento, sé que voy a resucitar. Porque el Señor lo dice aquí. Está bien claro. Él mismo resucitó. Y Él mismo lo está diciendo. Veamos en Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Él mismo lo dice textualmente. Para que nosotros nos afirmemos en esa verdad y no desconfiemos, no dudemos. Apocalipsis 1, versículos 17 al 18, y cuenta la visión el apóstol Juan, y dice: cuando le vio a Cristo, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es infierno. ¿Vieron? Aquí está, Señor mismo está diciendo: yo, el que vivo y estuve muerto. Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Aquí vemos cómo el Señor se hizo, tuvo que tener un cuerpo humano, tuvo que hacerse hombre para poder morir, porque como Dios no podía morir, porque Dios es eterno. Dice: así que, por cuanto los hijos, o sea, toda la creación, participaron de carne y sangre, el cuerpo humano, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía las llaves del infierno y de la muerte, hasta que Cristo vino y se las quitó. Ahora las tiene Cristo, y el diablo no las tiene. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya.
vemos que habrá dos clases de resurrecciones. Vamos a ver en Juan capítulo 5 del 28 al 29. Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Vamos a entender esto. El Señor dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, la resurrección de los buenos es primero. De hecho, cuando murió Cristo y resucitó Él, resucitó un grupo. En el levantamiento de buenos, no de malos, solamente de buenos. Los malos están reservados la resurrección de ellos para el final, para el día del juicio, para el día del día del gran trono blanco. Ahí resucitan los malos, pero los buenos resucitan primero. ¿Para qué? Para tener ese cuerpo glorificado. Seguimos. Vamos a ver en Daniel capítulo 12, versículo 1, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 1. Uno y dos, vamos a leer. 1 y 2. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, y será tiempo de angustia, se está refiriendo a la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vemos aquí la resurrección de los buenos. Y el 2 dice, y muchos, los que se hallen escritos en el libro de la vida. Los que no se hayan escrito no resucitan. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, que es el primero, y después, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, vamos a ver ya la cita final. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20. Aquí vamos a ver el juicio ante el gran trono blanco, donde se termina. Aquí vemos la segunda resurrección, la última, la de los malos. ¿Lo tienen? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y vivieron, salen los que estaban en el infierno también salen para ser juzgados.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí no está en primer lugar, no está la iglesia, porque no hemos ido 1000 y pico de años antes, 1007 años antes, ya la iglesia fue levantada. Esto es al final del milenio, este juicio. Entonces, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí en esa resurrección es la última, es para juicio eterno, para condenación. La primera resurrección es para vida, para el Señor darnos un cuerpo glorificado, para salvarnos. Pero esta segunda resurrección es para juicio, amados hermanos, de la cual tenemos que tener cuidado y cuidarnos de irnos en la primera resurrección, de ser levantados. Porque si no somos levantados cuando suene la trompeta, hermanos, nos vamos a levantar, pero para el juicio. Y ahí todo el mundo va a ser lanzado al lago de fuego. Así que nosotros decidimos dónde vamos a ir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su instrucción, por su advertencia, porque Él nos ama y quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere que nadie se pierda. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción divina. Gracias, Señor, por esta advertencia que tú nos haces con amor, Señor. Que nos cuidemos, Señor. Que seamos fieles a ti y a tu palabra. Oh, que seamos obedientes a ti, Espíritu Santo. Porque tú eres el que nos guía. Tenemos que tener una comunión íntima contigo, Espíritu Santo. No podemos contristarte porque tú eres el encargado de levantarnos. Tú eres el encargado de transformar este cuerpo de carne y sangre en un cuerpo glorificado. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido todos edificados, consolados y exhortados por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo y tú avisas, Señor, del peligro que hay. Padre Santo, despierta a tu iglesia. Te pedimos que por misericordia lo hagas, Señor. Gran parte de tu pueblo en todo el mundo está dormido, Señor. Despiértalos para que busquen la luz de la palabra y sean alumbrados por Jesucristo. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus trabajos, sus negocios, Señor, son bendecidos. Padre, gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.